de Yohanan, capítulo 13. Dice, antes de la fiesta de Pesaj, Yeshua ya sabía que su tiempo estaba contado, llegando para que pasara de este mundo al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, estuvo cuidando de ellos hasta el momento final. Y durante el ceder de la Seudá Pesaj, o sea, el ceder de la comida de Pesaj, habiendo puesto ya el enemigo en el corazón de Yehudá ben Shimón de Kiriot, que lo entregara, sabiendo que el Padre le había entregado todas las cosas en las manos y que había salido de Eloa y a Eloa iba, se levantó de la Seudá, o sea, de la comida de la fiesta, y colocó a un lado su manto y tomando un paño lo tiró sobre sus hombros. Bueno, entonces ha habido muchas discusiones sobre esta comida, muchos estudios, muchos análisis, muchas propuestas, planteamientos, enfoques, puntos de vista y consideraciones y reconsideraciones. Pero cuando estamos dentro del contexto de la Torá, aquí no habría como mucho que discutir de qué se trata esta comida. La misma escritura dice que esta comida es la comida de Pesaj. Entonces, ¿cuál es el problema? Ninguno. Yeshua no está comiendo cualquier comida, no es la cena del Señor, no es la Eucaristía, no es el ceder tradicional hebreo. Él está haciendo un Pesaj especial, un Pesaj. Dice que es la comida de Pesaj y lo está haciendo de una manera nueva, de una manera distinta. Este Pesaj no es igual al que se venía celebrando en la tradición del pueblo hebreo. No es la misma Pesaj. No es una Pesaj como la que se le celebró en Egipto a la salida de esa esclavitud. Tampoco, es una Pesaj diferente. Y es Pesaj. No es una comida de despedida, como algunos dicen. Ay, esa es la cena del Señor. Esa es una comida de despedida porque él ya sabía que él se iba a ir y entonces hizo esa última comida para hacerle encargos a sus discípulos y para despedirse de ellos. Nada de eso se trata esta comida. Entonces no es ni la cena del Señor, ni es la Eucaristía, ni la cena cristiana, ni es un Pesaj igual al Pesaj que se venía haciendo en la tradición hebrea. Es un Pesaj muy diferente, sumamente diferente. Es otra cosa completamente distinta. Es el Pesaj del nuevo pacto. La Pesaj que se había estado celebrando anteriormente y la que se celebró en Egipto fue la Pesaj que estaba conduciendo al pueblo hacia el pacto del Sinaí. Que el pacto del Sinaí no es lo mismo que el pacto de Abraham. Son dos pactos distintos. El pacto de Abraham es uno y el pacto del Sinaí es otro. Son dos pactos diferentes. Y el pacto de Yeshua es el que confirma el pacto con Abraham. Y es el nuevo pacto, un nuevo pacto. Entonces, no nos debe quedar ninguna duda, no nos debe quedar ningún cuestionamiento que Yeshua aquí está instituyendo su Pesaj.
no está instituyendo la cena del Señor, no está instituyendo la Eucaristía, no está repitiendo el mismo Pesaj tradicional que se había venido haciendo en Israel. Este es un nuevo Pesaj, un nuevo Pesaj. Nosotros habíamos visto un estudio hace unos días, creo que fue el año pasado, cuando estábamos haciendo la preparación para Pesaj, que miramos cómo el pueblo de Israel celebró Pesaj de diferentes formas en distintas épocas de su historia, que no se celebró Pesaj en Israel siempre de la misma manera. Siempre hubo unas instrucciones distintas, siempre hubo un momento histórico distinto, siempre hubo unas condiciones sociopolíticas del pueblo diferentes, y de acuerdo con todas esas distintas situaciones se celebró Pesaj siempre de formas distintas. Y aquí tenemos a Yeshua celebrando Pesaj de una forma nueva, de una forma diferente, y que nos instruye que lo sigamos haciendo para recordar su muerte y estarla anunciando hasta que Él venga. Entonces, al estarla anunciando hasta que Él venga, pues también estamos recordando su resurrección, que Él está en los cielos y que lo estamos esperando desde allá. Y Él hizo una promesa, terminando este Pesaj, hizo una promesa en cuanto a que no lo iba a volver a comer hasta que regresara. Bueno, entonces dice, durante el ceder de la comida festiva de Pesaj, habiendo puesto ya el enemigo en el corazón de Yehudá, estamos en Juan 13, versículo 2, Ben Simón de Kiriot, que lo entregara, sabiendo que el Padre le había entregado todas las cosas en las manos y que había salido de Elohim, y a Elohim iba, se levantó de la comida de fiesta y colocó a un lado su manto. Esto más bien es como el saco, un saco, y tomando un paño lo echó sobre sus hombros y luego echó agua en un lebrillo y comenzó a purificar los pies de los talmidín y a secarlos con el paño que estaba sobre sus hombros. Entonces, mire, esta comida es una comida de Pesaj. Este Pesaj es un Pesaj nuevo, diferente al Pesaj tradicional que ha celebrado el pueblo de Israel. Y no es una comida de despedida, no es una cena del Señor, no es una cena de la Eucaristía, no es nada de eso. Es un nuevo Pesaj, una nueva forma de celebrar Pesaj. Y tenemos acá los primeros elementos. ¿Cuáles son los primeros elementos con los que nos encontramos aquí? Nos encontramos con que es un momento de máxima expresión del amor de Dios a través de Yeshua. Yeshua dice que había amado los suyos, los que estaban en el mundo, y los amó y los cuidó hasta el final. Entonces, esta cena, esta Pesaj, no lo llamemos cena porque no es la cena del Señor, no lo llamemos comunión porque no es la comunión, esta es la Pesaj del Señor y no es el Pesaj tradicional, es una nueva forma de Pesaj que Yeshua establece, que Dios establece a través de Yeshua. Entonces, la característica de este Pesaj, del Pesaj de Yeshua, es un Pesaj de amor, de cuidado por los otros, de misericordia por los otros, de atención, de generosidad para con los otros, de servicio a los otros. Entonces, de esto se trata, esta Pesaj. Es una Pesaj de entrega completa.
entrega completa a las necesidades, a los intereses físicos y espirituales del otro. Y esa es la forma de expresar amor. En el hebreo también la palabra amor significa algo que es hecho con todo el interés, con todo el gusto, con todas las ganas, con una disposición total. Eso significa, o eso tiene también el sentido de la palabra amor en hebreo. No es solamente algo pasional o algo muy emocional, sino que es algo que hecho muy a conciencia, con toda la conciencia del caso y con toda la disposición de las facultades físicas y espirituales en función de la conciencia que se tiene de ese acto que se está realizando. Tiene ese sentido, en ese sentido la palabra ahabá o la palabra amor. Igual, esa palabra se puede usar cuando la persona está entregada del todo tanto a cosas que son aprobadas por el Eterno como a cosas que no son aprobadas por el Eterno. Cuando se habla del amor a este mundo, quiere decir que la persona está con toda su conciencia, con todo su afecto, con todas sus facultades enfocadas a los intereses y al esfuerzo que tiene que poner a las cosas de este mundo. Entonces, amor no es solamente a las cosas del Eterno, sino a cualquier cosa a la que uno le entregue sus facultades, su fuerza, con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas, cosas a las cuales uno se dedique así en esa forma. Dice, sabiendo, lo otro que dice es en el versículo 3, sabiendo que el Padre le había entregado todas las cosas en la mano. Entonces aquí Yeshua tiene completa claridad, total claridad de su misión, y que su misión en este Seder de Pesach iba a tener como la representación, el símbolo del sello final de su entrega. Entonces él sabía que el Padre le había entregado a él todas las cosas en las manos y que él se iba a entregar totalmente al propósito del Padre, que si había hecho un ministerio, si había llevado toda una vida de obediencia y de servicio al Eterno, este iba a ser el acto sublime, el acto máximo de entrega, porque él sabía que el Padre le había entregado a él todas las cosas en las manos. O sea, le había entregado los discípulos, le había entregado la salvación, le había entregado la redención, todo se lo había puesto en sus manos para que lo administrara. Entonces aquí tenemos al segundo Adán. Igual, al primer Adán, que no se le entregó. Al primer Adán se le entregó todo en sus manos para que lo administrara. La tierra, los animales, todos los recursos, para que los administrara, para que los cuidara. En cuanto a lo físico, y a este segundo Adán, ¿qué se le entregó? Se le entregó la administración de todos los bienes espirituales. Entonces él sabía que se le había entregado todo para que lo administrara para la honra de Eloa y para llevar al reino, para llevar a la salvación a muchos, empezando por el pueblo de Israel. Cualquier judío más o menos creyente o muy creyente, cuando se le habla de salvación, él entiende como salvación el reino. Para él es un sinónimo.
Decirle salvación es decir, él inmediatamente está pensando en el Olam Abba, en el reino de mañana. En cambio, nosotros en nuestro medio nos hablan de salvación y estamos pensando eso en otras cosas. Estamos como mirando algo nebuloso, por allá espiritual, como algo que no es concreto, algo como que es, ¿cómo diríamos? Como un torbellino o algo así, no sé, una cosa muy abstracta. No, para un judío hablar de salvación es sinónimo, es lo mismo que decir reino de Eloa sobre la tierra, es algo muy concreto y es el reino de Israel como cabeza de los reinos, con el Machía dirigiendo todo. Eso es natural, eso es automático, como cuando a uno le dicen mamá y uno ahí mismo tiene la imagen de la mamá y esa persona específica con sus características determinadas. A uno no le dicen mamá y uno no se imagina por allá una nube con un estela de aire como que es en forma de cabello. No, uno no se imagina una cosa así nebulosa, etérea. Uno se imagina una cosa, un ser muy concreto. Entonces es lo mismo para un judío cuando escucha la palabra salvación, y incluso ellos casi no la usan. Ellos usan más que todo es el reino de los cielos, o el Olam Abba, o el mundo de mañana, el mundo del futuro, el mundo por venir. Entonces él sabía que el Padre le había entregado a él en las manos todas las cosas para administrarlas, para responder por ellas, así como a Adán se le entregaron todas las cosas físicas para que respondiera por ellas, y también se le entregó su alma, su cuerpo, para que lo administrara y diera una buena, un buen informe de haber hecho una buena administración, un buen manejo de todos esos recursos y de todas esas facultades. Y entonces sabía que había salido de Elohim y a Elohim iba, o a Eloa, o a Eloe. Bueno, aquí hay situaciones, pues, donde se dan diferentes posiciones, de decir que viene de Eloa, para unos es como que estaba en los planes, estaba en los propósitos, estaba ya creado en la mente del Eterno, y en un momento, cuando llegó el tiempo, lo colocó acá y luego ya regresaba nuevamente a su creador, de donde había salido. En otros casos, pues se toma como que Yeshua ya era un ser consciente que había existido con el Eterno, desde que el Eterno lo creó como un ser espiritual, pero que luego él se despoja de toda esa poder como a manera de un ángel que tiene todo ese poder, todas esas capacidades, y a veces los ángeles se pueden materializar. En este caso, se tomó esa conciencia solamente de ese ser y vino a desarrollarse acá en un ser humano como común y corriente, como todos, un ser humano de carne y hueso. Y dice, se levantó de el ceder de Pesa, colocó a un lado su saco, su ropa, digamos, su ropa exterior, su ropa de más encima, y tomó un paño y lo echó sobre sus hombros. Entonces él aquí está haciendo toda la tarea de un esclavo, toda la tarea de un servidor. Y dice, luego echó agua en un lebrillo. Entonces aquí tenemos una cantidad de símbolos.
el paño que se echa en el hombro es un símbolo. El hecho de que se quita su saco y lo pone a un lado es otro símbolo. Y que el agua y que la echa en un platón, todo eso es representativo. Todo eso es representativo. Cómo él está dispuesto a despojarse de su condición o de su rango tan elevado que él tiene, porque él está con una ropa elegante, apropiada para el ceder de Pesaj, y se quita esa ropa, y además es el anfitrión del ceder. Entonces el anfitrión del ceder pues no está vestido de una manera ostentosa, vistosa, orgullosa, de una manera elegante, hermosa, decorosa, y puede ser incluso hasta costosa, pero muy sencilla, muy sencilla. Sin embargo, dentro de esa sencillez, él tiene una posición de mucha elevación, de mucha calidad en cuanto a la responsabilidad que tiene con el ceder y con todos sus invitados al ceder. Y él no tiene como un aprecio especial o un aprecio, sí, no, diríamos de otra manera, no, así como dice la escritura, no estimó el que fuera como Eloa, como algo a lo cual aferrarse y no lo quisiera largar por no, digamos, rebajar su posición cuando era una necesidad para poder rescatar a los otros. Entonces él aquí nos está mostrando que él está dispuesto a despojarse de todo rango, de toda gloria, de toda elevación, digamos, ¿cómo diríamos? Visible, evidente, y que en la realidad pues también lo es, en la realidad espiritual, y que él está dispuesto a rebajarse a lo más mínimo, a lo más bajito, por el interés de hacerle el bien al otro y por el interés de ayudar al otro, de rescatarlo, de como cuando alguien se está ahogando, de rescatarlo, de recogerlo, de librarlo y llevarlo con él a ese nivel en el que él está. Y el agua, pues el agua sabemos que representa purificación, representa la palabra del Señor, representa el Espíritu, y la toallita que él usa o el hebrillo. No, el paño que él usa para secarlos, pues representa también como el cariño, la atención, la preocupación porque estén cómodos y porque todo esté bien y que la obra se haga completa, la tarea se haga total, como cuando a veces si se ha de hacer algo bien, que se haga bien, completo, no a medias. Entonces está haciendo algo a plenitud. Y también lo del poner su ropa aparte es como la persona que está dispuesta a, como diríamos nosotros, a remangarse las manos para poder hacer un trabajo. Cuando uno de repente necesita hacer una tarea y no se había preparado, no estaba dentro de sus planes, tener una ropa de trabajo adecuada, un overol, y uno tiene una ropa que no es la ropa de trabajo, uno generalmente se quita el saco, se remanga las mangas, y ahí uno demuestra pues esa disposición que tiene de poner a un lado el puesto en el que está, la categoría en la que
están dando de la función que está desempeñando y cómo no se enorgullece y habiendo una necesidad, habiendo una prioridad, se dispone a resolver la situación a costa de despojarse. Bueno, luego echó agua en el lebrillo y comenzó a purificar, a hacerle netilá a los pies de los talmidín y a secarlos con el paño que estaba sobre sus hombros. Bueno, muy bien. Esto también es representativo de la tevilá. Esto es como un recuerdo y al mismo tiempo como una confirmación de nuestra tevilá. Que cuando hicimos tevilá, hicimos ese compromiso con el Padre, con Yeshua, que íbamos a obedecer, que íbamos a vivir su palabra, que íbamos a escuchar su instrucción, a recibir su guía y la íbamos a seguir, pero representando como el caminar. Pero al avanzar en ese camino, muy probablemente hemos dado pasos equivocados, hemos cometido errores, hemos tenido desobediencias y avanzando también nos vamos dando cuenta que había cosas que no sabíamos y eran indebidas, eran desobediencias, eran inapropiadas, pero que no las conocíamos, como dice David. Perdóname, líbrame o rescátame o ese rescate de las faltas que me son ocultas. Entonces llegó pues a Shimón Kefa y le dijo: Adón, ¿tú me purificas los pies? Aquí estamos en una situación parecida a la de Yohanan. Entonces esto es un recordatorio de la tevilá. Yohanan le dice: no, ¿cómo te voy yo a hacer la tevilá a ti? Tú eres el que me debes hacer la tevilá a mí. Aquí es como la situación contraria. Allá Juan dijo: usted es el que me debe hacer la tevilá a mí. Y aquí Kefa dijo: no, usted no me haga ese lavado de pies a mí, porque era una circunstancia diferente. Pero esto es paralelo, porque allá era como un trabajo que se veía, era evidente, un trabajo espiritual, y que Yeshua era la persona que tenía más autoridad espiritual que Yohanan. Yohanan siendo Cohen y siendo una persona que en los niveles de autoridad religiosa, de autoridad espiritual, estaba muy alto, y Yeshua no tenía nada que ver con la tribu de los Coanim, con la descendencia de Aarón, era de la tribu de Leví. Sin embargo, este Cohen reconoce que ese hombre que no es de la familia de los Coanim y de los levitas, que no es de la familia de Aarón, tiene más autoridad espiritual, tiene más autoridad sacerdotal que él. Y entonces él, siendo el sacerdote, él no se enorgullece, sino que dice: no, pero si la autoridad sacerdotal, la autoridad espiritual más alta es la suya. Entonces el sacerdote más alto es el que debe hacerle la ceremonia de purificación a sus siervos o a los sacerdotes más pequeños. Usted es el que me debe hacer la purificación a mí. Entonces Yeshua le dice: no, tranquilo, está bien, pero es necesario que de todas formas lo hagamos, porque se tiene que cumplir toda justicia. Y el cumplirse toda justicia es que la ley exige que haya un pago por haberla desobedecido, por haberla infringido. Y en cuanto a la ley de Dios,
pues ese pago es muerte. La paga del pecado o de la infracción a la ley de Dios es muerte. Entonces Yeshua dice, no, es que como a mí me va a corresponder padecer la muerte para pagar por el pecado de todos los que lo vayan a aceptar, entonces estamos aceptando en justicia ese reclamo legal que la ley hace de que tiene que haber una víctima, y con esta ceremonia estamos demostrando que estoy teniendo esa aceptación de esa función, de esa tarea, de ese encargo que se me ha hecho. Entonces le dijo, no, es necesario que cumplamos toda justicia, hagámoslo. Entonces, Johanan lo hace. Y cuando Johanan lo hace, tiene la revelación y él lo entiende y después él lo declara. Cuando sale Yeshua del agua, de la inmersión, y viene el Rúa y se manifiesta, y el Eterno dice, este es mi Hijo muy amado en el que me complazco. O sea, en el que se lleva a cabo toda la exigencia legal de la ley. Y en él se cumple toda la justicia que la ley demanda. O sea, complacer es más que causar un afecto, causar un gusto, un agrado, es el que cumple la exigencia de justicia por parte de la ley. Y tanto lo entendió Johanan, que entonces después Johanan expresó, es que este es el Cordero de Eloa que quita el pecado del mundo. Por eso dijo Johanan eso. ¿Qué está expresando Johanan ahí? Que entendió lo que le quiso decir Yeshua cuando le dijo, hágame la tevilá, que es necesario que cumplamos toda justicia. Y entendió lo que pasó después con la manifestación del Rúa, y le dijo que y se oyó la voz que decía, este es mi Hijo muy amado en quien tengo complacencia, o en el que se cumple toda la exigencia de la justicia de la ley, y por eso me satisface, o sea, hace mi voluntad. Estamos en Ejad, en un mismo propósito, y él está totalmente integrado conmigo a ese propósito. Somos uno en ese propósito. Y aquí tenemos esta situación y dice, Simón Kefa le dijo, Adón, ¿tú me purificas los pies? Y esto es más como impactante, ¿no? Pues porque pues el pueblo de Israel estaba acostumbrado al lavado de manos, y estaba bien pues que una persona le ayudara a la otra a hacer el lavado de manos. Estaban acostumbrados a la tevilá, a la inmersión total, y estaba bien que una persona acompañara a la otra, o varias personas acompañaran a otras a hacer la tevilá. Y lo del lavado de pies, ellos no lo practicaban como algo que tuviera una representación religiosa, como que tuviera una simbolización religiosa. Lo practicaban como algo que tenía una representación, digamos, de atención, de servicio, de satisfacer una necesidad, de proporcionar una comodidad, pero no como una purificación espiritual, como una purificación que tuviera sentido espiritual. Esto tenía un sentido también social. Entonces era como la costumbre, y todavía es la costumbre en los pueblos orientales, reunirse a una comida y lavar los pies por lo que van de camino. En la sociedad oriental y en la sociedad hebrea,
el lavado de pies no era con ese sentido de purificación en relación con una idea espiritual, como lo era la tevilá completa o como era el lavado de manos, que lo hacían como ritualmente, como porque esa era una manera de prepararse para alguna acción, digamos, litúrgica o una acción ceremonial. O sea, para que esa acción ceremonial que se iba a realizar fuera aceptada delante de Dios por lo que la persona estaba haciendo esa ceremonia, purificándose. Y entonces esa purificación representaba como esa pureza de intención, esa pureza de alma, pero la de las manos o la tevilá total. La de los pies no tenía ese sentido. La de los pies tenía un sentido de una, como de una, de ser amables, de ser atentos, de ser hospedadores, de ser interesados y preocupados por la condición de la persona y por darle una comodidad a la persona, pero no por una purificación espiritual para que la persona estuviera santificada para poder participar o actuar en una ceremonia religiosa. No tenía ese sentido. Entonces, las personas en Oriente, pues, en las áreas rurales, en los campos, caminan y hay mucho polvo, es muy seco, se ensucian los pies, se cansan, el calor y todo esto. Entonces, al llegar a alguna casa, fuera a hospedarse o a una invitación a una comida o a hacer una celebración religiosa, etcétera, era muy apropiado que hubiera sirvientes de la casa o de las personas que tenían más un rango, una posición social de servidumbre, de atención, de ayuda, de apoyo. Entonces estas personas venían a lavar los pies de los huéspedes, de los visitantes, porque había un interés en su comodidad, en su descanso, en su recuperación, en su limpieza, pues como parte de que estuvieran tranquilos, agradados, bien. Y había solamente ese sentido. Y aquí Yeshua hace esta netilá y le pone el sentido de purificación y la compara o no digamos que la compara, sino que podemos ver que es como, más adelantico vamos a ver por qué, que es como una confirmación de la tevilá y como una ¿cómo diríamos? Como un reforzar o renovar el compromiso que se hizo en la tevilá. Entonces, con Yeshua, Perdón, More, una con pregunta. Yeshua, ¿aló? ¿Aló? Sí, perdón, More, ¿le puedo hacer una pregunta, More? Sí, señora. Cuente. More, una pregunta. Es que yo estoy desubicada porque, a ver, el esquema que nosotros siempre habíamos tenido era que era un Pesaj al año, ¿cierto? Que se celebra en marzo más o menos, y que en ese Pesaj Yeshua lavó los pies de sus discípulos, que es cada año, ¿verdad? Sí, señora. Usted nos está diciendo es que un Pesaj, o sea, un solo Pesaj entonces en toda la existencia de Yeshua, un solo, y ¿cómo se llama entonces la celebración que se hace cada año? Que no debería ser entonces con ese lavamiento de pies, porque solamente fue Yeshua quien lavó esos pies
no nosotros lavando los pies de otros como nos habían enseñado, sino que Yeshua, el rabino nuestro, es el único que puede lavar los pies de los discípulos una sola vez en toda la vida que estuvo aquí en la tierra. Esa es la idea, More. Estoy un poco desubicada. No, estamos queriendo es hacer ver que esta acción que realizó Yeshua nunca en esa sociedad se hacía con el sentido de purificación espiritual para poder estar en condiciones de hacer una ceremonia religiosa, distinto a como sí pasaba con otras purificaciones, con otros, es que esta no era una purificación con ese sentido. Las otras que sí se llamaban purificaciones, o sea, el lavado de manos o la tevilá, sí eran con ese sentido, con el sentido de que uno demostraba con esa ceremonia, daba una demostración externa de el anhelo de estar limpio, de estar puro en su conciencia y en su cuerpo para poderse dedicar a un servicio espiritual determinado. Entonces, tanto se hacía lo del lavado de manos como lo de la tevilá, con esa intención, y por eso se llamaba purificación. Esto no se llamaba purificación, esto era un lavado de pies o lavarle los pies a las personas porque socialmente y en las condiciones de ese medio que había, era una manera de mostrarle a la persona bienvenida, amabilidad, acogida, calor, interés por su bienestar, por su comodidad y para que estuvieran agradados, familiaridad, compañía, para que estuvieran agradados en estar juntos. Pero con Yeshua, él le da a este lavado de pies el sentido que se había acostumbrado darle al lavado de manos, que era como una purificación o representando una purificación para entrar a estar en condiciones de hacer un servicio religioso, de hacer una ceremonia religiosa. Y entonces de esa forma tiene también un equivalente con la tevilá. La tevilá igualmente, cuando yo hago tevilá es mostrando esa purificación que necesito del alma y del cuerpo para poder hacer la bodá, para poder hacer el servicio religioso. Entonces aquí la diferencia, lo distinto es cómo esto se acostumbraba, quiénes eran los que lo hacían y aquí quién es quien lo está haciendo y cuál es el sentido que le está dando. Ahora, más adelantico vamos a ver que Yeshua da la instrucción, es una misbah, que así como él lo hizo, también nosotros lo tenemos que hacer. Entonces él ahí está estableciendo una ceremonia de purificación como algo que nos da como mandamiento, como misbah, para que nosotros también la sigamos haciendo. Más adelante vamos a ver en el texto que él va a decir eso explícitamente, directamente. Si es entendible, sí dije como que fuera claro, que se pudiera comprender, y si responde la pregunta. Mi pregunta es esta, More, como más específica y más particular. Es decir, lo que quiero expresar es esto, More. Está bien que nosotros lavemos los pies de nuestros hermanos en esa celebración de Pesaj, viendo que eso era competencia y es competencia solamente del rab, de nuestro rabino que es Yeshua Mashiach. Es decir,
porque él lo hizo en una ceremonia de purificación, ¿verdad? Con un objetivo espiritual, no con un objetivo carnal. Entonces, ese Pesaj es el mismo Pesaj que se ha ido realizando año tras año. Sí, ese Pesaj Para cumplimiento de esta misma. Sí, ese Pesaj se debe estar celebrando cada año. Por eso nosotros hablamos de la pesa de Machía, que no es lo mismo que la pesa de los rabinos. Una cosa es la pesa de los rabinos y otra cosa es la pesa de este rabino. Nosotros sabemos que en el pueblo de Israel, cada rabino tiene mucha autonomía, mucha independencia, y cada rabino tiene sus formas de interpretar la halajá o de poner alajot para su congregación, y más o menos lo encuadra en unos parámetros generales que tienen pues los rabinos principales o el Sanedrín o una junta directiva, etcétera. Pero aquí tenemos un rabino que está haciendo las cosas de una manera diferente a como la han hecho todos los rabinos en su país, en su nación, en su cultura. Él está haciendo cosas para su sinagoga completamente distintas. Hasta un tiempo, siempre vamos a escuchar que Yeshua iba y predicaba en las sinagogas de ellos, o sea, en las sinagogas de los otros rabinos, porque él como rabino no tenía la suya propia. Pero en un momento dado él dijo, y así como cada uno tiene sus reglas para sus diferentes sinagogas, él dijo, yo voy a establecer la mía. Y pues al establecer la de él, la va a establecer con sus reglas. No la va a establecer con las reglas del uno y del otro, o del Sanedrín de aquí o de allá, porque él lo que está estableciendo es dentro de cierta normativa tradicional de su pueblo, pero también de una manera muy única, de una manera muy diferente, porque lo que él está haciendo es una obra directamente guiada desde el trono mismo del universo. Y es el único rabino que tiene eso. Todos los otros rabinos tratan de conectarse con el espíritu de Eloa, con el Padre, tratan de ser guiados por el Padre, pero el único rabino que no mueve un dedo y no tiene ni un mínimo pensamiento, sino es directamente del trono del universo y tal cual como de allá se lo dictan, así lo hace. El único rabino que tiene esa plenitud de conexión con el trono del universo y esa exactitud de obediencia con todas las indicaciones que se le dan allá es Yeshua. Ningún otro rabino tiene la conexión con el trono del universo como él. Él es el único. Y por eso él funda su propia congregación, su propia sinagoga, su propia quejilá, y él como el rabino de esa quejilá, él establece unas reglas para su sinagoga. Como cualquier rabino funda su sinagoga y establece unas reglas para su sinagoga. Entonces vamos a ver, y entonces esto es lo que nos está diciendo que tenemos que hacer cada año. Como miembros de su sinagoga, como discípulos de este rabino, estas son las instrucciones que este rabino nos da a nosotros que hagamos. Y esta tevilá de pies está recordándonos o confirmándonos mejor, está confirmándonos en el bautismo que hicimos o en la tevilá que hicimos para ser parte de esta sinagoga. Este rabino nos exige para entrar a su sinagoga hacer una tevilá y empieza con el lavamiento de pie. Estamos confirmando el compromiso que hicimos en esa tevilá. O sea que yo no he hecho esa tevilá, more. A ver, en mi ignorancia, lo que yo entendí es que yo sé ya, y gracias al Eterno, porque a través de este Shabbat
de este Shabbat, la Ruach me dice, es que tu rabino es Yeshua Mashiach, ¿verdad? Sí, En señora. el Shabbat me di cuenta de eso. En el Shabbat me abrió los ojos el Eterno. Entonces, en ese momento, yo me arrodillo, le pido perdón al Eterno de tanta torpeza, ¿por qué? Entendí que hay un solo rabino, que es Yeshua Mashiach, y que no puede haber otro rabino para mí sino Yeshua Mashiach, y que después de él viene un moré, que es usted en este momento, con una morá, y que puede haber otra congregación con otro moré, más no con otros rabinos, ¿sí? Entonces, a esta congregación que por misericordia y compasión del Santo me hace entrar, me deja entrar, me permite entrar porque Él es el que escoge, esa tevilá la tendría que hacer yo antes de Pesa para yo poder estar ahí. Y segundo, More, entonces nosotros no podríamos lavar los pies de los otros porque nosotros, o sea, yo soy indigna de irle a lavar los pies a otra persona, a otro hermano de esta congregación, porque el único digno de lavar los pies y el que está autorizado por el Eterno a lavar esos pies es Yeshua Mashiach. Bueno, vamos a leer de corrido, entonces, para que en el texto, en la lectura del texto, vamos a ver si con lo que se relata más adelante nos puede aclarar un poquito mejor el asunto. Bueno, lo de si es necesario que haga tevilá ahora antes de la pesa de Machía, sería algo que nosotros tendríamos que hablar ya personalmente y mirar cómo ha sido las teviló que usted ha hecho y si usted ya ha hecho una tevilá que correspondiera a lo que es necesario que hubiera hecho y pues si algo de eso ya es insuficiente, pues está bien, y si no es lo adecuado, pues habría que pensar en hacerla. Hay que pedir dirección del Señor cómo se haría ahí. Y lo de la tevilá de pies en la cena de pesa, en la pesa de Machía, entonces vamos a continuar la lectura de corrido y ahí vamos a mirar algo, dice. Luego pues en el versículo 6. Llegó pues a Simón Kefa y le dijo, Adón, ¿tú me purificas los pies? Y respondió Yeshua y le dijo, lo que ahora hago no lo entiendes. Entonces mire que nosotros se nos hace como una cosa muy complicada, como así que él es el mayor y se despoja y se rebaja como un esclavo común y corriente como cualquiera otro y me lava los pies. Entonces Yeshua dice, esto para ustedes es una cosa rarísima, una cosa que nunca la habían visto, una cosa que nunca se había hecho, una cosa que ningún rabino la hace, una cosa que no está en las alajot de ninguna sinagoga y que tampoco está dentro de las costumbres familiares, sociales, corrientes de toda la nación y de toda la tradición del pueblo hebreo. Eso se ve muy, 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 muy extraño, muy raro, pero ustedes más adelante las van a entender. Después Yeshua va a decir que el Espíritu va a quedar en lugar de él, acompañándolos y guiándonos, y que nos va a ir llevando poco a poco a toda verdad. Esto tiene que ver con Abraham, cuando vinieron los ángeles y él sacó agua y les dio agua para que se lavaran los pies. Lo mismo hizo Lot cuando llegaron los otros dos ángeles a Sodoma, los albergó en su casa, les hizo un banquete y les dio agua para lavar los pies. Entonces Kefa le dijo, bajo ningún precepto, o sea, aquí no hay órdenes, aquí no hay alajá que valga, no acepto ninguna alajá. Ese Kefa es una cosa seria, dice, no acepto ninguna alajá
que usted vaya a poner ahorita de que me va a purificar los pies. Mire, el discípulo diciéndole al rabino, al dueño de la Keilah, de la sinagoga, que no acepta alajá de parte del rabino en cuanto a que establece que el rabino es el que lava los pies. Claro que él no lo hace como por un acto de rebeldía, él lo hace es por un acto como de que considera que no es lo apropiado. ¿Cómo así que la cabeza de la Keilah, de la sinagoga, el que antes hay que atenderlo en todo y ayudarlo en todo y que esté cómodo en todo y que hay que preocuparse por hasta la más mínima situación de él para que esté perfectamente pleno? Él es el que va a hacer eso con sus discípulos, con sus siervos, porque para una yeshivá, los discípulos son esclavos del maestro. ¿Y cómo así que aquí se cambiaron todos los papeles? El maestro es el que se pone como esclavo de los discípulos. Y entonces Yeshua le dijo, si no te hago esta purificación, no tienes nada que ver conmigo. Entonces hubo que responderle así como de una forma absoluta para que él pues reaccionara, y entonces ya reacciona al otro extremo. ¿Cómo así, mi señor? Ay, entonces no solamente láveme los pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces está hablando de la tevilá de manos y la cabeza, pues que representa como la tevilá completa. Y Yeshua le dijo, el que ha hecho la tevilá en el mikvé, o sea, la inmersión total, la inmersión de cuerpo, la inmersión total, miremos lo que está diciendo aquí Yeshua. El que ha hecho la inmersión total en el mikvé no tiene necesidad sino de purificarse solamente los pies, porque ya el resto está todo limpio. Y dice, y ustedes están limpios, pero no todos, porque sabía que había planeado, quién había planeado su entrega, por eso dijo, no todos están limpios. Así que después de purificarles los pies, entonces ya la tevilá de los pies se terminó de realizar a plenitud, tomó el saco, volvió a reclinarse a la mesa. Nosotros ya hemos explicado por qué dice reclinarse, porque esas mesas eran el estilo griego, y entonces aquí, ay, nosotros no podemos utilizar el griego, ni las costumbres griegas, ni las costumbres romanas, ni vivir como no sé qué, y aquí ellos están celebrando Pesaj con todas las, digamos, etiquetas griegas para un banquete elegante. Y que muchas de esas etiquetas habían sido ahora tomadas por los romanos, que eran los que estaban en el dominio de la colonia de Israel, que la habían tomado unos poquitos siglos antes, como un poquito más de, por ahí un siglo, la habían tomado de los griegos. Y entonces aquí están celebrando esta comida de Pesaj, muy elegante, con mucha etiqueta, y toda esa elegancia es en el estilo de la etiqueta romano-griega o greco-romana. Y entonces por eso estaban ahí recostados, porque ese era el estilo de las mesas y de los canapés donde se acomodaban. Dice, porque sabía quién había planeado su entrega, por eso dijo, no todos están limpios. Así que después de purificarle los pies, tomó su manto, volvió a reclinarse a la mesa y les dijo, ¿entendieron lo que les hice? ¿Supieron? ¿Lo comprendieron? Ya él hace un momentico les había dicho, ustedes ahorita no entienden qué es lo que está pasando acá, pero con el tiempo ustedes se van a dar cuenta. Entonces aquí, con lo que le dijo a Kefa, el que ya hizo la tevilá completa no necesita sino purificarse los pies, nos está diciendo que esta es una ceremonia para confirmar
la tevilá que se hizo para ingresar a la sinagoga o a la Keilah de Yeshua. Dice, ustedes me llaman a mí el Rebe y el Adón, y lo dicen bien porque yo sí lo soy. Pero dense cuenta que si yo siendo el Rebe y siendo el Adón, les purifico a ustedes los pies, ustedes deben estar dispuestos a purificarse los pies los unos a los otros. Entonces es todo lo contrario de lo que mi hermana Clarita está planteando. No, pero si él es el único que puede purificar, nosotros que no somos dignos de hacer eso. Y él nos está diciendo todo lo contrario. Si yo, que soy el Señor a quien ustedes le deben servir, me despojo de toda la honra y de todo el puesto que yo tengo para arrodillarme a servirles a ustedes, y les estoy sirviendo el lavado de los pies, ¿cuánto más ustedes, que no son los rabinos, ni son los señores, no son los amos, sino que son todos siervos, se tienen que lavar los pies los unos a los otros? Y esto es misbah de Yeshua, del rabino de nuestra Keilah, de nuestra congregación. Porque les di el ejemplo para que como yo lo hago, así lo hagan ustedes. Entonces es un mandamiento de Yeshua. Que los rabinos no lo hacen así. Ah, es que ellos no son nuestros rabinos. Que los curas lo hacen así y que van y le lavan los pies es a un montón de niños de un orfanato, o el Papa va y le lava los pies a un montón de viejitos de un asilo. Ah, eso es como lo hacen ellos, los romanos o los griegos o lo que sea. A mí, mi rabino en la sinagoga donde él me puso, me da esta instrucción, junto con todos mis hermanos con los que estamos en esa sinagoga. Dice, con toda seguridad les digo que el siervo no puede tomarse una posición o dárselas de ser mayor que su señor, ni el Shalíach va a ser mayor que el que lo ordenó, el representante, el embajador. Entonces tampoco va a ser mayor que el rabino, que es el que les da los cargos de Shalíach o de lo que les vaya a dar a cada quien. Si saben estas cosas, qué bendiciones para ustedes que las obedezcan, que las hagan. Entonces aquí Yeshua nos está diciendo que esto es un mandamiento, y que es un mandamiento que él nos lo está dando con sus propios comportamientos, con sus propias acciones, y que es una bendición si nosotros sabemos estas cosas, pero las hacemos. Y mucha gente sabe esto y dice, no, eso era un símbolo, eso era algo representativo, eso es alegórico, eso era como una parábola en acción, pero no, eso es algo que nosotros no lo tenemos que hacer. Ah, claro, si usted no es de esta sinagoga, no lo tiene que hacer. Pero si usted es de la sinagoga de Yeshua, Yeshua lo dijo claro, es sencillo, cualquier niño de 2 años lo entiende. Si uno le dice, mire, su papá se sentó acá y estiró los pies y los puso allá en esa otra silla, no, casi que no hay ni que decirle. El niño ve que el papá hace eso y él también va y se sienta en otra silla y estira los pies y los pone encima de otra silla, automáticamente, porque el niño es así de imitador, de docilito. Entonces, no lo digo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido, pero desde ahora les digo, antes que suceda, para que cuando suceda tengan plena confianza que yo soy el Machía. Es necesario que se cumpla la Kidei HaKodesh, que dice, el que come de mi pan levantó contra mí su calcañar.
Kitbe es escritura, viene de Ketubá, de los escritos, Ketub, y Acodes, santa, para que se cumpla la escritura santa que dice, el que come de mi pan levantó contra mí su calcañar. Y entonces este lavado de pies tiene que ver con lo que está pasando acá. Hay alguien que levantó contra mí su pie y me dio una patada. Entonces hay que lavar los pies. Hay que lavar los pies porque corremos el riesgo de que en esas desobediencias, en esas rebeliones, lo que estamos haciendo es dándole puntapiés o dándole talonazos al que nos rescató, al que nos purificó, al que nos redimió. Entonces todo esto es preparación para Pesa. Acá nos están diciendo lo singular que es la Pesa que celebra Machía, en el propósito que tiene que tener esa Pesa de amor, de servicio, de entrega, y que así como Yeshua se entregó, nosotros eso lo representamos en una tevilá que hicimos para ingresar a la Keilah de Yeshua, a la sinagoga de Yeshua, y que en este acto de Pesa cada año se debe hacer una confirmación de esa purificación y de ese compromiso en el cual habíamos entrado con Yeshua, y que en el andar, en el recorrer el camino y avanzar en este proceso, nos hemos ensuciado los pies, o sea, hemos vuelto a cometer equivocaciones, errores, desobediencias, rebeldías, y entonces eso es como darle una patada, como le dijo a Rab Shaul, no te conviene estarle dando patadas al aguijón. Entonces es como darle una patada a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. Entonces aquí en Pesa tenemos que hacer un lavamiento de pies, pero esto es ya el hecho final, público, físico, ceremonial, que debe expresar un proceso que ya nosotros hicimos internamente en nuestra alma, de reconocer todos los bienes, favores, bendiciones, todas las salvaciones, los rescates, las misericordias, y cómo nosotros, pues si somos seres humanos y nos esforzamos o a veces nos descuidamos, o a veces no nos esforzamos y hacemos las cosas mal, y entonces tenemos que hacer esa techuvá para esa Pesa. Y en ese momento, antes de Pesa, en esa celebración, en ese seder, antes de proceder a tomar esa comida festiva, tenemos que hacer esta tevilá. Bueno, entonces lo dejamos hasta ahí. Entonces, por eso ya hicimos varias recomendaciones para Pesa, que probablemente va a ser el 28 de marzo, depende del día que caiga la luna nueva, que sea visible, no calculada matemáticamente, y de pronto la calculamos para hoy y la luna se ve mañana o pasado mañana, o ya se había visto el día antes. No, es para el día que en esa tarde se vea en Jerusalén. Ahí empieza a contarse el primer mes, inmediatamente al día a continuación, y 14 días a partir de ese primer día es el día de Pesa, o la noche de Pesa, el 14 por la noche. Bueno, entonces ya hicimos varias recomendaciones. Habría que hablar entonces con Clarita, porque probablemente todo se va a hacer virtual. Vamos a tratar, si de aquí a eso, como estén las circunstancias, fuera posible estar todos juntos, qué cosa tan maravillosa. Y si no, pues en las familias, y procurar que las personas que están solitas esté cada una con una familia. La hermana Waldina con una familia, la hermana Eterlinda con otra familia, el hermano Oscar, la hermana Clara
Cajamarca, la hermana Clara Duque, que son cada una pues en sus casas aparte, no tienen otros familiares con quienes comer esa noche de pesa. Entonces miramos a ver la posibilidad de que estuvieran juntas, la hermana Esmeralda, y de todas maneras tenemos que tener todo listo por si no se puede y por si tenemos que estar cada uno en nuestras casas, los que con familia y los que solos. Entonces habíamos dicho que hay que tener un mantelito blanco, hay que tener 2 carpeticas blancas, hay que tener 2 bandejitas, una para poner la copa, y es una copita pequeña de las que se acostumbra para kiddush, y una bandejita para colocar una matzá pequeña. Esa matzá es preferible que se haga en la casa, no que sea de la matzá comprada, a no ser que sean varias personas, 5, 6, 7, entonces se necesita una galletica, entonces la galletica se puede repartir entre todos. Pero donde es 1 o 2 personas, no sería bueno pues una matzá grande. Aun cuando este año creo que vamos a hacer algo un poquito diferente, porque aquí nos dicen que esta pesa que celebró Machía fue una cena. Y vamos a ver otros evangelios donde dice que él los mandó que fueran a la ciudad donde había un señor fulano de tal, que allá iba a entrar un hombre que cargaba un cántaro de agua, y que le dijeran al señor fulano que si ya tenía el salón listo donde se iba a hacer la comida de Pesaj. Esa comida es Pesaj. Eso no es cena de despedida, eso no es la cena del Señor, eso no es la comunión, y ni tampoco es el Pesaj tradicional rabínico de la tradición hebrea. Es un Pesaj especial que hace Yeshua porque es su último Pesaj, y él mismo lo dice. Vamos a mirar en otros evangelios donde él dice: ¿cuánto he deseado comer esta pesa? Porque esta pesa es distinta a todas y no la voy a volver a comer hasta que vuelva en mi reino. Entonces, pensaríamos que para esa noche porque nosotros las otras veces que lo hemos celebrado, por una instrucción que da Rab Shaul a Corintios, y dice que cuando se celebra esta pesa de Machía, cada año no se ponga comida, porque allá los corintios se dedicaban era a comer y a emborracharse. Y entonces les dijo: no más, solamente ponen el pan sin levadura, que representa el cuerpo de Yeshua, y el vino. Y con eso, 2 símbolos, eso es lo esencial de la comida de pesa. Lo demás sobra. Entonces no pongan más nada, sino solamente el pan y la copa. Y así lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Pero pensamos que nosotros pues no estamos en esa circunstancia de los corintios, que vamos a llegar a esa celebración de pesa, esa llenarnos, y al que más coma y al que le salga adelante al otro, y el otro que se quede sin comer. No, eso no lo vamos a hacer, ni tampoco que entonces el vino no lo vamos a tomar y nos vamos a emborrachar, tampoco. Entonces podría ser, estamos pensando, podría ser algo de comidita muy sencillo, porque tampoco esto es tan solemne, esto es de tanta reverencia, esto es de tanta altura, que no deberíamos dividir la atención entre los símbolos que se deben robar toda la atención y que deben enfocar todo el sentido de la ceremonia, incluyendo algo de comer, como que distrae y lleva como la mente a otro lado, y pues está la preocupación de que la comida y que hay que servir y los platos, en fin. Entonces eso no es adecuado para una cosa de estas, de tanta reverencia y de tanto recogimiento. Por eso pues de pronto, bueno, no sabemos, estamos ahí con la posibilidad. Y de prepararse algo sería algo sencillo,
y solamente frutas y vegetales. Tengo como la idea que en ese Pesaj probablemente no hubo cordero, no hubo ninguna víctima, porque la víctima era Yeshua y esa víctima se representó fue con el pan sin levadura. Además, porque era la noche antes de cuando el pueblo de Israel ofrendaba todos los corderos. Al día siguiente era que se faenaban los corderos y se alistaban para comerlos por la noche. Entonces es probable que ese día no había sacrificios de corderos. O puede que sí, porque había una tradición también que todavía algunos judíos por allá muy secretos la celebran, que lo que ellos llamaban la Pesa Hagiga o el Hagiga de Pesa, que era que la noche antes de Pesa, del Pesa oficial, ellos comían otro corderito que lo ofrendaban antes, y ellos lo llamaban la Pesa preparatoria de Pesa. Bueno, son costumbres que no eran generalizadas, que eran ciertos grupos, porque hay una noción también en el pueblo de Israel, entre algunos, que esta celebración tiene 2 noches. Y también por lo que se ha difundido en el medio judío, que las fiestas, muchas de ellas, se celebran 2 días seguidos, que porque un día es Jerusalén y de aquí a que pase el tiempo hasta que llegue a otra parte de la tierra, ya es otro día, entonces un día en Jerusalén y otro en la diáspora, entonces que en la diáspora celebren 2 días, el día anterior y el día siguiente, el día de la fiesta. Pero esto también tiene que ver con otro asunto que nosotros ya también lo hemos estudiado en otras oportunidades, y es que en Egipto, cuando se fue a dar la salida de Egipto, una noche fue el sacrificio de los corderos y la muerte de los primogénitos, y otra noche fue la salida, a la noche siguiente. Fue la salida con todos sus enseres, ya abandonando definitivamente a Egipto. Y el Señor dice que esa noche debe ser muy celebrada, la noche de la liberación. La noche anterior no es una noche tan de fiesta, aun cuando sí hay mucho regocijo, pero no se puede hacer tanto expresión eufórica porque hay una mortandad. Y entonces no se puede dar tampoco de pronto la posibilidad de que se tenga la idea de que nos estamos alegrando por los muertos. Entonces es una noche, y además es la entrega misma de Yeshua esa noche, para que al día siguiente sea su ofrenda. Entonces todo esto está conectado, empieza con una serie de hechos, una serie de acontecimientos, van desarrollándose, dándose en el tiempo, pero todo eso es una sola cosa, es un solo acontecimiento, es un solo ceremonial todo. Entonces ahí estamos. Entonces nosotros hemos celebrado 2 noches. Una noche es la noche de la cena de Machía y la otra noche es la noche de la salida de Egipto, que esa sí es pura fiesta, de danza, de canto, de mucho júbilo. Bueno, entonces toda Rabá, buena noche. Shalom, shalom, diles shalom. Bendiciones.